Buenas noches. Estamos realizando la explicación del trabajo de estadística, actividad 5, usemos herramientas web 2.0. El trabajo es presentado por Ana Milena Cárdenas Santa y María Belsi Ordóñez Ateortúa. El docente a cargo es el profesor Diego Gaitán. La temática que vamos a trabajar es medidas de tendencia central y medidas de posición. Uno. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. El tipo de formato L contable, L de inventario, facturas, ingresos, nómina, otros. El número de errores fueron el libro contable 14, libro de inventarios 8, facturas 5, ingresos 3, nómina 9 y otros 4. ¿Cuál es la población de muestra y variable y qué tipo de variables se estudia? La población es el grupo de personas de la empresa SA. La muestra fueron 43 personas de la empresa. La variable es la cantidad de errores que se diligenció en el formato contable. ¿Qué tipo de variable se estudia? La variable se estudia es la cuantitativa. ¿Qué medida de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? La medida de tendencia central es la media y se calcula de menor a mayor. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido y se ordenan de menor a mayor. La mediana es 3, 4, 5, 8, 9, 14. Por ser mediana, entonces se tiene en cuenta a los dos números del medio, en este caso 5 más 8 y da 13, y ese resultado se divide por 2. Queda en 6.5. El promedio se suma toda el número de errores y ese número de errores se divide por 6. Por 6, que es el libro contable, el libro de inventario, facturas, ingresos, nómina y otros. Entonces se divide por 6 y esto da un resultado de 7,16. La moda es el libro contable, que es el más alto, que es el número 14. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No se puede calcular porque el número de datos ya están agrupados en la tabla de frecuencia, lo cual impide conocer los valores de cuartil, decil y perceptil. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son, pues ahí está muy claro, 2, 2.5, 3, 3, 3,25, 4, 5, 6,5, 7,5 y 50. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Y calcule. Bueno, entonces, la medida de tendencia central son la media, o en este caso el promedio. Se suma de datos sobre total de datos. Entonces, el promedio vendría siendo, se suman todos los datos, o sea, todos los ingresos se suman y da 86,75. Y 86,75 se divide por 10, que es la cantidad de datos que nos han dado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces se divide por 10 y esto da un resultado de 8.675. La mediana. La de mediana se tiene en cuenta los del centro, los dos del centro, y se hace la sumatoria. En este caso sería 3.25 más 4. Esto da igual a 7.25 y se divide por 2 porque son dos ingresos que tenemos en cuenta. Esto da 3.625. La moda es el número 3 porque es el más repitente.
¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Sería la mediana, ya que con estos datos podemos tomar como una referencia los valores del medio y dar un promedio por empleado de cuánto recibe anualmente. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Hicimos la fórmula, entonces que el perceptil y el número de perceptiles, entonces se tienen en cuenta y esto se hace una división por 100. Entonces vendría siendo 75 igual a 75, 10 que son el número de valores que nos dieron, esto da igual a 750. Entonces 750 dividido entre 100 da 7.5. Entonces el 75% de la población está por debajo de 7.5 millones. C. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. El 30% de la población hicimos la misma tabla que hicimos ahorita, o la misma fórmula, y están por debajo de 3 millones. O sea que el 30% de la población está por debajo de 3 millones de pesos. Eso es más o menos lo que se está generando. Tercera, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso de tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo lo siguiente. Entonces se continúa llenando la tabla de frecuencia de los espacios que quedaron en blanco. Esto se tiene en cuenta realizando la marca de clase. Entonces, en este caso empezaremos con 150. Entonces la marca de clase vendría siendo el límite inferior, que viene siendo este, y el límite superior, que viene siendo esta. Entonces 145 más 155 sobre 2 y da 150. ¿Cuál es la población de muestra variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? La población es los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son 69 pacientes. La variable es medida de talla, que está en centímetros. ¿Qué tipo de variable se estudia? La cuantitativa discreta, porque muestra una secuencia de los números. B. Encuentra las medidas de tendencia central e interprételas en promedio. Entonces, en este caso, tenemos en cuenta los datos anteriores, que es el 69 y se divide por 1 y entonces se multiplica y el resultado da 161.55. En la media son 160, que es el perceptil, 160 más 10, que es la cantidad de datos que nos dieron, por 69 dividido entre 2 menos 34, y este resultado se divide entre 25, que es lo que está en la tabla de la frecuencia. Entonces la media da 160 más 0.2, el resultado es 160.2. La moda se realiza esta tabla que está aquí, que es límite inferior más número de perceptiles, y vuelve y hace la frecuencia y se divide. Y tenemos en cuenta que al final de las frecuencias, en estos paréntesis, se encuentra la frecuencia anterior mediana, la frecuencia anterior mediana,
que viene siendo esta que tiene el menos, la frecuencia anterior mediana, y la otra es la frecuencia anterior. Frecuencia anterior, sí. Listo, entonces continuamos. Entonces esto da 160 más 10, 25 menos 21 dividido entre 25 menos 21 más 25 más 8. Entonces esto da 160 más 10 multiplicado por 4 dividido 21. El resultado es 161.90. Encuentre las medidas, las tres medidas de posición. Entonces, en cuartiles, el cuartil número 1 es la cantidad de la población. Entonces 1 por 69 dividido entre 4 da igual 17.25. Entonces tenemos en cuenta que la frecuencia es 21 y este 5 viene siendo la diferencia de rangos, ¿sí? De lo que va quedando. Entonces 150 más 5, que la diferencia de rangos. Este es el límite inferior, y el 21 que es la frecuencia absoluta. Entonces esto se multiplica por 17.25 menos 13 dividido 21. Esto da 156.01 en los deciles. Tenemos en cuenta el total de la frecuencia que se encuentra aquí. El total de la frecuencia por la cantidad, y se multiplica. Entonces hace una multiplicación, una división de 2 por 69 dividido entre 10. Esto da 13,8. El decil 2 entonces viene siendo 155 más 5, 155 el límite inferior, más 5 que es la diferencia de rangos, se multiplica por 13.8 menos 13 dividido entre 21, que viene siendo la frecuencia absoluta. Esto da un total de 155.19. En los perceptiles se realizan el perceptil 80 se divide por 100 menos 80 multiplicado por 69 da 33.2. O sea, 160 más 10, que este viene siendo el límite y la diferencia de rangos, por 55.2 menos 34, y se divide en 13. Esto da un resultado de 176.30. Y hasta aquí queda la explicación del taller del día de hoy.